Buenas noches. Hola. Vamos a poner esto para mejorar. Ahí está, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Buenísimo. Bueno, ¿cómo andan? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Pienso por mi Está- ignorancia del mundo de la tecnología que todo el mundo nos está escuchando, ¿no? Sí, sí, así es, ahí ya estamos transmitiendo, ahí ya se va uniendo la gente, así que bueno, también saludar a todos los que se unen, ahí si quieren en los comentarios pueden ir dejando de dónde nos miran. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo con los lentes veo poco, sin los lentes no veo nada, así que no voy a saber de dónde miran. Hoy estamos con un equipo reforzado. Está Juan Francisco a mi costado, acá, y que es 50% de lo que hicimos y de lo que hacemos, porque arrancó junto conmigo, tuvo la infelicidad de nacer antes que todos sus hermanos y tuvo que enfrentar conmigo la ruta de la ganadería, lo que se le dice ganadería sin ser ganadería, ¿verdad? Lo que se le dice convencional y sufrir en mi costado sin saber lo que hacía y madrugando sin saber por qué y llegando cansado a la casa siendo niño sin saber por qué. Y bueno, públicamente le hago un agradecimiento y un reconocimiento porque yo no sería nada si no fuera mi familia y él hace gran parte de todo esto. Así que hoy lo tenemos a Fabricio atrás de las cámaras y lo tenemos a Juan Francisco por acá con las preguntas y con un montón de otras cosas. Eh, Fabricio, hay que darle un manijazo para que arranque a hablar y hay que darle 40 para que se calle. Y Juan Francisco es la antítesis, habla poco, pero sabe demasiado. Entonces me siento bien respaldado otra vez. Los otros días Fabricio, ahora Francisco. Bueno, Está muy Bruno, no bien. sé si... No, no, decía que estaba muy bien y que también recalcar que Juan Francisco es gran parte el que diseña casi todos los proyectos que vos asesorás y que has planteado, ¿no? Así que No, ha sido una no, pata, estás equivocado, Bruno. Diseña todo. No casi todo. claro, No casi no gran todo. parte. No, gran parte. Si yo todavía me diera la paciencia para estar adelante del computador arreglando esta línea para allá y para acá, después de haber comprendido que hay un sistema mental de entendimiento de que hay un momento exacto de comer el pasto y cosas que me repetiría y que aburriría a la gente porque todos me conocen y si no me conocen saben de mi trabajo y si no saben de mi trabajo leyeron los libros y si no leyeron los libros hay 150 videos por internet que cuentan más o menos la historia de cómo funciona un pastoreo racional. Pero lo que estamos haciendo hoy acá, la semana pasada fue específica sobre la sequía y cómo atajarla, comprender el organismo vivo suelo, y esta es específicamente sobre la posibilidad de poder arrancar en un área pequeña. Miren que es un correo por semana lo que recibo. Yo tengo WhatsApp únicamente para viajes, pero recibo un correo por semana de alguien que quiere empezar en un área chica, que consiguió el área del abuelo, que eran 10 hectáreas, que heredó 5 hectáreas, que tiene 14 hectáreas, 15 hectáreas y no sabe lo que hacer. Estoy intentando colocar todo esto en contexto para no tornar a esto un monólogo y creo que lo voy a hacer en el pizarrón de la manera más rápida posible para que se pueda entender un poco la propuesta nuestra en la ganadería regenerativa y por dónde tiene que empezar las cosas y cuáles son las estrategias que una persona que tiene un área chica tiene que seguir, porque si no es prácticamente imposible. Y a mí me criaron con la, con la certeza dada por mi padre y por las personas que transitaban en el medio agropecuario, de que si vos no tenías 500 hectáreas, te morías de hambre. Entonces pude entender poco a poco quién trabajaba en bajada y quién trabajaba en subida, que son dos cosas distintas, y cómo cuesta entenderlo, y cuánto tiempo lleva
contextualizarse adentro de la realidad, porque jamás diagnosticamos. Nosotros queremos hacer una cosa, nos pareció bárbaro lo que hace Bruno, nos pareció bárbaro lo que hace Juan, lo que hace Daniel Suárez, lo que hace un montón de gente que está haciendo ganadería regenerativa y no diagnosticamos nada, seguimos allá derecho. Entonces les quiero plantear rápidamente algunos puntos que son extremadamente necesarios para que una persona que tiene poca área pueda salir adelante. Si no, se puede tornar extremadamente difícil si acaballamos las circunstancias o si pasamos por arriba algunos parámetros que son fundamentales, pero fundamentales. Hay un parámetro para la propuesta que le vamos a dejar hoy, que no es ni siquiera el número 1, se llama el número 0, que es registro. Registro es el número 0 de los puntos. Registren lo que hacen desde el comienzo. Al final, cuando les muestre los 5 puntos que tengo para mostrarles, que en realidad son 6 porque este es el punto 0, van a entender por qué. El registro de todo, de cada acción que hagan en el campo, la situación inicial y la situación a la que están llegando, los puntos intermedios, porque va a ser parte de la estrategia de poder salir adelante en un área chica. Entonces, como punto número 1, si nosotros no diagnosticamos, no podemos planificar correctamente. Si no planificamos correctamente, no vamos a poder ejecutar correctamente. ¿Qué será controlar y hacer seguimiento posterior? Va a ser muy difícil. Entonces, diagnóstico. No saben hacer el diagnóstico de su campo porque entienden poco de campo, porque en realidad trabajan en un hotel y toda la vida vivieron en un departamento en Montevideo y ahora les aparece la posibilidad de tener 5 hectáreas. Busquen a alguien que los asesore. Hay hoy en el Uruguay muchísima gente, perdón, se me secó la garganta, muchísima gente que está trabajando en ganadería regenerativa, en agricultura orgánica, en la red de agroecología, que los puede asesorar. Por todo lado hay gente que los puede asesorar. Entonces, primero, diagnóstico. Diagnóstico para poder planificar. Para poder ejecutar. A mí me dijeron que si no tenía 500 hectáreas me iba a morir de hambre. Y eso va cambiando, se va moviendo. Hay un umbral. Hay un umbral de número de hectáreas para trabajar en bajada. Obviamente que quien tiene 1000 hectáreas o 1200 hectáreas de campo bueno y puede hacer una buena ganadería encima de él, trabaja en bajada. Nosotros estamos en una charla sobre hacer ganadería regenerativa o un modelo orgánico para salir adelante en poca área. Entonces necesitamos encontrar un umbral que yo le llamo de supervivencia. El umbral de supervivencia está determinado por lo que nos pasaba a nosotros cuando llegábamos a la ciudad con mi mujer y teníamos al Banco República de un lado, al Banco de Previsión Social de otro y la despensa en donde comprábamos la comida. Y decíamos, Fabiana, este mes compramos comida o pagamos los impuestos. No habíamos llegado al umbral de supervivencia. Estábamos por debajo del umbral de supervivencia. Jamás hicimos un diagnóstico ni toda la lista de los puntos que les voy a relatar. Entonces, este umbral de supervivencia hay que alcanzarlo de alguna manera y nos va a permitir trabajar en bajada, porque nosotros vamos a iniciar trabajando en subida. Arrancamos en subida para después poder trabajar en bajada al alcanzar el umbral de supervivencia. Para arrancar y poder llegar a un umbral de supervivencia, seguramente vamos a tener que hacer algunas cosas dentro de nuestra pequeña área, que en primer lugar,
la producción por hectárea que nosotros podamos obtener va a ser inversamente proporcional y parece, paradójicamente, que cuanto más hectáreas se tiene, menos se hace intensificación. Acá intensificamos. Y obviamente, la persona que tiene menos hectáreas va a tener que intensificar más para poder obtener una mayor producción por hectárea. No cabe duda. Pero ¿cómo se puede arrancar a tener la estructura para intensificar, producir más por hectárea y poder alcanzar el umbral de supervivencia teniendo pocas hectáreas? Obviamente que subsidiando. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de subsidio? No estoy hablando de conseguir un subsidio del gobierno o de algún plan que pueden aparecer y son bastante demorados y todo el mundo los conoce. Estoy hablando de nuestro laburo. Estoy hablando de tu trabajo en el hotel. Estoy hablando de tú que estás trabajando en el establecimiento vecino, porque la primera idea que nos viene a la mente cuando nos aparece la posibilidad de la ganadería regenerativa, y vamos a lo de Bruno, o vienen a mi caso, van a un establecimiento en donde está realmente funcionando bien la cosa, es decir, mira, tiro todo, mañana tiro todo y me largo directamente a hacer ganadería regenerativa. Y eso es un error sumario, grosero, primario, que lo ha cometido mucha gente y después no pudo armar la estructura necesaria para intensificar, porque tiene pocas hectáreas, producir más por hectáreas y ir del tema de pocas hectáreas y alcanzar el umbral de supervivencia de repente con menos áreas. Entonces, punto número 2, mantenga el subsidio, no largue el laburo, únicamente largue el laburo, usted que es mecánico, usted que está en otra rama, que no está en la ganadería, únicamente largue el laburo cuando tenga la seguridad que ya diagnosticó, planificó y está pronto para ejecutar y que tiene un nivel de supervivencia para alcanzar a partir de lo rural que va a determinar que usted necesita intensificación para producir más por hectárea con menos hectáreas. No abandone el subsidio. No lo abandone, manténgase en el subsidio. Y esto nos lleva directamente al punto número 3, que lo aprendí con Bruno, porque jamás me di cuenta que una cosa puede ser un pasivo, puede ser un activo. Usted puede entusiasmar si le gustan los fierros, y lo primero que hace, a pesar de haber diagnosticado, es comprar un tractor. Compra un tractor que no tiene ni área, ni utilidad para él adentro del establecimiento, ni tiempo, ni ganas, ni conocimiento suficiente para tercerizar o salir a tomar trabajos afuera para poder trabajar con el tractor y realmente justificar la tenencia de un bien que cuesta un montón de dólares y que está en su establecimiento siendo un pasivo, no un activo. Y así hay muchísimas cosas que pueden transformarse de pasivo en activo. Y esa parte se la voy a dejar a Bruno para que le explique mejor. Entonces, foco en activos. Foco en activos, no en pasivos. Punto 4, que fue el punto 1 y punto central de la charla anterior de la seca, el agua. Esto obviamente entra adentro del tema del diagnóstico. Pero el agua es la que nos va a permitir achicar el tiempo de arranque, porque yo puedo plantar un nogal pecano o un citrus que van a producir uno a los 3 años y el otro a los 7 años, pero si están bajo riego, seguramente van a producir al año y medio, 2, y los pecanes pueden empezar a dar a los 4 o 5. Difícil, ¿no? Pensar en riego de salida cuando estamos intentando solucionar una situación de arranque. Pero le digo una cosa, Gaucho. Hay que andar para poder opinar. Y he andado por el Uruguay viendo la situación desastrosa que están viviendo las personas que no pudieron, e incluso las que tomaron medidas para tener represas grandes,
hoy no están teniendo agua suficiente. Entonces piense en el agua en primer lugar. Con el agua usted acorta el factor tiempo. Tanto para ganadería como para fruticultura, horticultura, o lo que sea que vaya a hacer, venta de insumos orgánicos, para todo va a necesitar agua. Piense en el agua en primer lugar, luego de haber diagnosticado, no abandone el subsidio, haga foco en activo y piense en el agua para achicar el factor tiempo. Y quinto, y resumen de toda esta historia, justamente es historia. Los estamos invitando a vender un producto producido en un área chica, libre de ¿qué? Libre de venenos, tóxicos en general, de malas conductas agronómicas, pero principalmente libre de certificaciones. No entre en la ruta de las certificaciones, a no ser que sea una certificación realmente orgánica y que tenga buenas intenciones, que cada vez hay menos, porque las certificaciones se tornaron un gran negocio, principalmente para los certificadores. Huya de las certificaciones y vaya directo a lo que quiere el mercado que hoy puede pagar por estas cosas. ¿Saben? Quieren productos libres de ¿qué? Libres de certificaciones, porque todo el mundo se dio cuenta que es un negocio. Entonces, los estamos invitando a que usted tenga una docena de huevos para vender, que no sea simplemente una docena de huevos orgánicos, que cuente una historia. Esa historia de su avance y de su transformación no puede ser contada si usted no hizo registro. Si no hizo registro, jamás va a poder entrar en esta ruta de historia, que se desprende un montón de cosas. A partir de tener una historia, usted puede brindar asesoramiento. Puede vender insumos orgánicos. Obviamente que productos orgánicos también. Puede darle valor agregado a todos los productos que venda. Puede darle valor. Y obviamente que también puede entrar en el ramo del turismo, a los que les gusta recibir gente en su casa. Bruno recibe muchísimos productores, nosotros recibimos muchísimos productores. Entonces, puede, pero a partir de que tenga una historia. Ahora, si usted no tiene historia, no armó una historia, difícilmente va a producir cosas que tengan un valor agregado importante. Para eso tiene que haber habido registro. Y por favor, no caiga en el camino. Diagnostique de la manera correcta, no abandone el subsidio, haga foco en activos, apueste al agua, porque si no, después cuando tenga la historia para vender, no tuvo registro y las cosas no funcionaron, va a pasar algo que también es frecuente que sucede y hay que tener coraje para decir eso. Usted puede entrar en el ramo del asesoramiento. Una cosa es asesoramiento, otra cosa es asesoro y miento. Genere una buena historia, pero diagnostique al comienzo, planifique, ejecute de la mejor manera, mantenga el subsidio, cuide el agua y arme su historia para vender su producto con una historia de atrás. Encuentre el vecino que le quiere comprar, que quiere hacer trueque, y con eso puede salir adelante desde que haya tenido en cuenta que todo este recuadro del pizarrón se podría escribir bien grande la palabra familia, porque esto no es para lobos solitarios. Sea como sea configurada su familia, no estoy acá para dar cursos de cómo se configura una familia. Arme una familia, arme un entorno agradable, seduzca a su familia para que pueda acompañarnos en esta lucha, porque no es un camino para lobos solitarios. Solo así se puede salir adelante en pequeños áreas. Era esta la pequeña introducción que quería hacerles. Y ahora, si quieren, le damos la palabra a Bruno y pasamos a las preguntas. Buenísimo. Yo justo estaba buscando ahí mientras estaba haciendo la introducción que hoy me había hecho una lista de puntos que quería tocar y bueno, me la olvidé, común en mí. Así que quería, no, por ahí lo que mientras hablabas me iba acordando de cosas y bueno, tanto creo que Juan como en mi caso siempre hemos tenido un gran compromiso con el productor chico, por ahí yo creo el que más nos ha tocado las fibras, y sobre todo porque hoy la agricultura en general, y una discusión que yo también muchas veces tengo con otros asesores o gente que siga el pastoreo racional,
la agronomía convencional ha tendido a concentrar la tierra, ¿no? Hoy el productor chico y mediano sin duda ha sido el escalón, ¿no? Dentro de los productores más golpeados y que en toda Latinoamérica ha ido tendiendo a desaparecer porque generalmente las tecnologías que se han desarrollado son tecnologías que buscan eso, ¿no? Buscan procesos de escala y donde uno si entra en esa vorágine, ¿no? de las tecnologías de insumo y no empieza a crecer y a crecer en superficie y a alquilar y a agrandarse, es muy difícil, ¿no? Porque está hecha para poder diluir costos en grandes extensiones y cuando el mismo productor pequeño quiere aplicar eso, tecnología cara, información ajena, el combo es nefasto, ¿no? Y bueno, es el tema del segundo libro, entra en la confusión biológica y después en una esclavitud voluntaria. Hoy muchos tambos chicos y medianos están en ese proceso, muchos productores de aves pequeños están en ese proceso, y gran parte de los agricultores. En Argentina nomás han desaparecido más de la mitad de los productores en 20 años. Entonces, creo que siempre hemos tenido nosotros ese compromiso de poder generar tecnologías para que el pequeño y el mediano se puedan quedar en el campo siendo rentable y bueno, con todo lo que descubrió lo que describió primero Juan. Y a mí me molesta mucho en muchas charlas que por ahí prácticamente se arranca diciendo, mira, si vos no tenés cierta cantidad de superficie y no podés tercerizar la mano de obra y esto, alquilá el campo y dedicate a otra cosa, ¿no? Porque ese es hoy el mensaje de gran parte, ¿no? de la agricultura convencional, ¿no? Entonces, bueno, para eso todos vendamos y que haya una sola uno solo grande que haga todo, ¿no? Y creo que, bueno, está bueno ir descubriendo herramientas que permitan a este tipo de productor sostener. Si yo de los predios más eficientes que he conocido y los que mejores trabajan han sido generalmente los pequeños, ¿no? Pues a medida que uno tiene menor escala, tiene que aumentar la creatividad, ¿no? La escala siempre, yo digo que te tapa los errores, ¿no? Porque hoy en Argentina, en Uruguay sobre todo, ¿no? Por ahí en los otros países generalmente la tierra a lo mejor está un poco mejor distribuida, pero en Argentina y Uruguay principalmente es común que haya unidades muy grandes que sean extremadamente ineficientes a nivel de superficie, pero que la escala te tapa todo, ¿no? Porque bueno, a lo mejor son un campo de 3.000 hectáreas, con una carga bajísima, con mal manejo, pero bueno, todavía me sirve para ir una vez al año, extraer 500 terneros y con eso vive toda la familia, ¿no? Y eso se da mucho. Eh, y cuando uno empieza a bajar la superficie, no, ahí tiene que ir empezando a ser cada vez más eficiente, aumentar la creatividad y a ir viendo cómo combino las diferentes producciones o negocios con esa herramienta que muy bien describía Juan, ¿no? Y yo siempre digo, en el predio pequeño, justamente lo que se habló de los subsidios, generalmente lo que falta, ¿no? Es esa inyección, ¿no? Muchas veces para poder invertir al principio. Entonces siempre está bueno planificar y decir, bueno, ¿cuál va a ser el negocio principal que yo voy a tener? Desarrollar ese negocio y cuando ese funciona, ese negocio madre va para adelante, me sostiene la finca, el campo, bueno, ahí arranco con otra cosa. Después las combinaciones que se puedan hacer, que eso también hablamos mucho en el segundo libro, son infinitas, ¿no? Uno puede estar produciendo en el estrato arbóreo, en el estrato arbustivo, en el estrato herbáceo, bovinos, aves, lechería, fruta, o sea, eso yo creo que el límite, ¿no? Es la creatividad. A mí siempre me gusta dar un ejemplo de finca pequeña y rentable, que es la de Pacho Gangotena en Quito, en Ecuador, porque es una finca de 4 hectáreas, que 3 hectáreas son productivas porque 1 hectárea es área de reserva, y de esas 3 hectáreas viven casi 20 familias, ¿no? Y realmente cuando él muestra los márgenes brutos, todos escondemos la cabeza y nos da vergüenza porque la cantidad de gente que viven en esas 3 hectáreas produciendo y después procesando todo lo que se produce es fantástico, ¿no? Yo creo que es la mejor persona y el mejor ejemplo que hizo a la perfección todo lo que habló Juan en esta introducción. Siempre me acuerdo que cuando nos visitó en el 2017, que vinimos desde Luján, provincia de Buenos Aires, hasta el Mate, recorriendo, bueno, prácticamente todo lo que es la Pampa Argentina,
y él venía escandalizado con las banquinas, ¿no? No podía creer la cantidad de tierra que en Argentina usamos solamente ahí para tener al lado de la ruta, y después se terminó de enloquecer cuando empezamos a recorrer algunos campos y él veía que el área del casco, ¿no? El área donde está la casa, en todos los campos prácticamente era de 5, 6, 10 hectáreas, y él decía, todo lo que yo uso para producir es lo que ustedes usan para jugar a la pelota y cortar el césped, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? El tipo cómo veía, ¿no? Lo que nosotros muchas veces, como decía Juan, decimos 200 hectáreas. No, 200 hectáreas no te alcanza la escala, vende o alquilá. Y en realidad es un montón de tierra, ¿no? Ya una hectárea es un montón de tierra si uno se pone a querer explotarla al máximo. Así que bueno, hecha esta introducción, ahí podemos largar con las preguntas. Y bueno, también los que vayan queriendo pueden ir dejando alguna más ahí en los comentarios. Sí, yo de cualquier forma, Bruno, antes de la pregunta, quizá me haya faltado un pequeño detalle, ¿no? Que muchas veces, esto va a sonar antipático, ¿no? Va a sonar antipático. En muchas ocasiones tenemos 15 hectáreas en un lugar que valen $10.000 la hectárea y pasamos 20 años de nuestras vidas aprisionados, prisioneros de las 15 hectáreas y no tenemos la capacidad de ver de que si vendemos 5 podemos mejorar las otras 10 de tal manera que ni siquiera las podamos atender nosotros mismos y podamos tener un compendio de conductas agronómicas interesantes sobre ese pedazo y sacarle una productividad muy interesante, principalmente si estamos bien ubicados, ya que el campo vale mucho, está bien ubicado, y no nos animamos a vender un pedazo, ¿no? ¿Qué va a decir el vecino, no? Se va a revolcar en la tumba el bisabuelo, ¿verdad? Que era el que vivía ahí, y el mundo es ahora. Entonces, si tiene la posibilidad de amputar alguna cosa, sacarla de su camino y olvidarse de esas 5 hectáreas y poder arrancar rápidamente y muy bien en las 10 hectáreas, desde que haya diagnosticado bien y sepa la planificación y hacia dónde ir y en qué invertir y en qué no invertir, evitar los pasivos y un montón de otras cosas que estuvimos hablando, seguramente se va a ir mucho mejor que aquel que tiene 1 hectárea y que no puede amputar nada. Y va a tener que seguir subsidiando con su actividad externa, trabajando en el campo de la estancia grande de la sociedad anónima, para poder mantener su actividad, seguir subsidiando de por vida, para educar a los hijos y para intentar salir adelante. Así que si usted tiene la posibilidad de amputar una parte, piense bien. Ahora, una cosa es amputar y otra es vender, ¿eh? Porque cuando el masito de dólares está en el bolsillo, empieza a ser así, rápidamente. Llegamos al supermercado, o encontramos el Mercado Libre, no hay lo que no esté a la venta hoy en día. Esto me está haciendo falta. Y ya dejamos de atender las prioridades. La prioridad es el agua, la prioridad es el riego, la prioridad es poder entender que tenemos que comprar cosas y transformarlas rápidamente en activos, que no sean pasivos. En fin, si puede amputar, no deje de hacerlo. Perdón por la interrupción. Bien, ahora entramos a las preguntas entonces, que como van a poder ver no fueron pocas, no creo que vayamos a tener tiempo para responder todas las preguntas, pero vamos a intentar responder un poco de todo. Una de las primeras preguntas y que fue la que más se hizo, más personas repitieron la misma pregunta, es la superficie mínima para hacer o invertir en pastoreo racional, que es lo que ustedes vienen hablando en estos últimos minutos, pero muchas personas, 10 hectáreas, 14 hectáreas, 5 hectáreas, que bueno, tienen eso de poder arrancar y no tienen un poco de miedo por el tamaño del campo. Bueno, cuanto menor sea el área, mayor va a tener que ser el nivel de intensificación, ¿no? O sea que quiere arrancar y quiere hacer algo bien, un grupo de gallinas ponedoras, me estoy metiendo en la parte de Bruno, ¿no? No, y creo que es más, la gente quiere saber realmente si se puede, tienen todavía la duda si se puede hacer. Claro que se puede. Chico. Desde el nivel, a partir del nivel de intensificación que usted logra del establecimiento, se puede trabajar muy bien a partir de 1 hectárea. 5 hectáreas
es un tamaño muy interesante. Acabo de venir de un lugar en donde se está haciendo un proyecto fantástico con riego en 5 hectáreas de pasturas. Junto con el riego va el bokashi líquido, la captura de microorganismos, toda la nutrición orgánica, todo se puede hacer del punto de vista agronómico orgánicamente. Y eso es difícil de entender de vez en cuando. 5 hectáreas, pero ¿y qué vas a sacar de ahí de 5 hectáreas, caramba? Tenés que diversificar. Si tenés gallinas ponedoras, si tenés pollos parrilleros, si tenés ovejas principalmente, porque cuanto menor es la especie, más rápidamente duplica su peso, y eso es una lógica biológica, te va a ser mucho más difícil con vacas. Y ahí entramos en un montón de otros temas, ¿no? Abigeato, perradas, un montón de problemas que tienen los lanares que no los tenés con los vacunos. Así que hay que diagnosticar muy bien, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Cuánto campo tenés? ¿Qué disponibilidad tenés de invertir? ¿Tenés algo para amputar? ¿Cuál es tu nivel de subsidio que estás dispuesto a colocar en el campo? Eso va a determinar en qué área podés empezar y en cuánto tiempo. Y eso, tal cual, nosotros siempre eso lo recalcamos, además en el primer libro se habló mucho. Obviamente, ¿no? Que si vos tenés una superficie chica, 10 hectáreas para abajo, como decía Juan, ¿no? A medida que baja el tamaño del animal, es más rentable por unidad de superficie, ¿no? A lo mejor en 8 hectáreas yo puedo ser un productor pequeño de bovinos, pero ser un productor enorme de gallinas, ¿no? La cantidad de gallinas que entran en 8 hectáreas es una cosa fenomenal. O pollo parrillero, ¿no? O horticultura, ¿no? 8 hectáreas de horticultura es una bestialidad. Entonces, obviamente que si uno tiene menor escala, tiene que ir cada vez hacia sistemas más intensificados, ¿no? Yo seguramente haciendo soja en 8 hectáreas no viva, pero si en esas 8 hectáreas hago horticultura, es una superficie que puede laburar un montón de gente. Y después ya entran en juego también las transformaciones de los productos, ¿no? Mientras yo más transformo o vendo de más diferentes formas un mismo producto, mayor es la ganancia que a ese producto le puedo sacar, ¿no? No es lo mismo vender el pollo entero que vender el escabeche de pollo, el pollo envasado al vacío y las miles de combinaciones que se pueden hacer. Entonces, no es que hay una escala mínima, ¿no? Yo siempre digo, lo que hay una escala mínima es de la creatividad, ¿no? Yo, si puedo plantear negocios que aunque tenga poca escala, pueda generar buenos márgenes brutos, nunca la superficie es una limitante, ¿no? La apicultura se puede hacer a pequeña escala, la fruticultura se puede hacer 8 hectáreas de algunos frutales, un montón de superficie. Es más, los viñedos en Mendoza, la mayoría tiene superficies chicas, ¿no? Y son empresas que funcionan muy bien porque procesan su producto. Entonces, yo nunca no me gusta hablar a nivel de superficie, ¿no? Sino a nivel, bueno, ¿qué margen bruto puedo yo generar dentro de esta superficie combinando diferentes alternativas y diversificando la forma que vendo ese producto? Totalmente. Bien. Sí, que fue también una de las preguntas respecto a las gallinas, que hablaban cómo calcular cuántas gallinas pueden entrar por hectárea, cómo calcular cuánto pasto lleva la gallina, qué mínimo de metros cuadrados para arrancar con algo de gallinas. Mira, más o menos yo siempre la cuenta que hago, depende mucho, ¿no? de la producción por hectárea, pero haciendo una rotación intensiva, dando los descansos adecuados, en una hectárea, bajo más o menos las pasturas, por ejemplo, que hay en Argentina y en Uruguay, se pueden manejar hasta 1000 gallinas por hectárea cómodo, ¿no? Si uno hace una rotación intensiva y dejando los descansos necesarios. Generalmente es muy raro que en las gallinas la limitante sea la superficie, ¿no? Porque 1000 gallinas ya es una escala interesante, ¿no? Yo siempre le digo al que va a arrancar con gallinas, arranquen con 200, arranquen con 300, porque 1000 gallinas son en época de postura 850 huevos todos los días, ¿no? Y va a ser
el primer día 850, el tercer día 1600 y después 2400, así, y eso después hay que colocarlo en el mercado, ¿no? Entonces, en una hectárea podemos tener, como te digo, un montonazo de gallinas, pero no arranquen con el máximo, ¿no? Arranquen de a poquito, busquen el mercado y de ahí vayan creciendo, ¿no? Eso es como todos los negocios, ¿no? Hay que ver la profundidad del pozo con una sola pata. Viejas preguntaron qué raza te parecería la mejor para un pastoreo en un lugar chico que tenga mayor retorno. No, bueno, la raza siempre depende del ambiente, ¿no? No hay una raza ideal para todos los ambientes. En cada ambiente hay razas que funcionan mejor y otras que funcionan peor, depende de la adaptación, nomás siempre, como todo herbívoro, ¿no? Y raza es mejor adaptar la raza al ambiente que el ambiente a la raza. Sí, en predios chicos está bueno algunas razas que sean multipropósito, ¿no? Que yo al mismo animal pueda cosecharle leche, a lo mejor lana y después carne, ¿no? Entonces, esa variedad de productos generalmente me terminan generando por unidad de superficie mejor rentabilidad que si yo le saco una sola cosa. Bien. Y creo que eso va un poco también de la mano con lo que preguntan de los bovinos, porque también preguntan qué categoría, cuál sería la más rentable, recría, ciclo completo, engorde. No hay con qué darle. Si tú quieres un negocio, principalmente en La Pampa, que me imagino que la mayoría de lo que nos están viendo son de La Pampa, tenés que corregir las fluctuaciones estacionales de producción de forraje con carga animal. Entonces, cuando llegas a la boca del invierno y ves que te vas a complicar, bajas la carga y pasas el invierno con una carga baja, rotando igual, porque es un error excluir al herbívoro de la hierba, para que después al arranque de la primavera vuelvas a elevar la carga y aprovechar la producción de forraje en el periodo bueno. Estamos hablando de 270 días, no son pocos días los buenos. Arranca en agosto y termina en mayo para que después pasemos un corto periodo de 3 meses de invierno. ¿Será que no podemos trazar una estrategia viva, biológica, para poder acompañar la alta producción de forraje con una alta carga y poder librarnos de la carga en los meses en donde está complicada la cosa? Claro que podemos. Eso es lo que proponemos, lo tenemos en el primer libro, en el segundo lo recalcamos. Entonces, dentro de ese esquema, si tú tenés un rodeo de cría o un ciclo completo, por más que aflojes la carga, va a ser difícil bajarla hasta el nivel, al umbral necesario para pasar el invierno. Por lo tanto, mi recomendación es, si vas a arrancar este año con pastoreo racional en un área pequeña, con bovinos, arranca con recría, compre ese ternero, de preferencia ya castrado, destetado, lo más liviano posible, que los productores siguen siendo ineficientes, los criadores. Seguimos regalando los terneros, después de destetarlos y de sacarles 20 kilos de arriba, los vendemos esperando un precio mejor, pero obtenemos un precio mejor, pero perdimos 20 kilos por animal, entonces se para bastante complicada la cosa. Así que la solución pasa por hacer recría en el comienzo y después nos vamos adaptando a lo que queremos. Tengo un montón de gente que trabaja en predios chicos que tienen tipo un boliche, tienen un mercado a la vista, en donde tienen un área de 15, 20 hectáreas, tienen una punta de recría rotando en los potreros y lo tienen permanentemente a la venta. Es muy bueno tener que vender. Lo bravo es tener que obligadamente vender o deber de vender, que son cosas distintas, y vender para pagar deudas. Así que si podemos hacerlo, con recría arrancamos mucho mejor. Bien. Después preguntaban de temas de suplementación, concentrados, forrajes para los animales, o solo el pasto del lugar. Y Bruno. Bueno, depende, ¿no? Un poco de la especie, ¿no? Si vamos a hacer ganadería con herbívoros, con rumiantes, obviamente, ¿no? Siempre tener como
base el pasto y la suplementación, lo que el otro día lo hablamos con el tema de la seca, ¿no? Como una adición, ¿no? Que sea un moño del traje en el caso de que uno ya haya llegado a la máxima eficiencia, ¿no? Del aprovechamiento de ese pasto. Después ya si entramos con especies monogástricos, como pueden ser los cerdos, los pollos, las gallinas, ahí ya sí hace falta, ¿no? Ingresar de afuera granos principalmente, o muchos subproductos también se pueden conseguir, porque obviamente, ¿no? El monogástrico digiere una parte de la fibra, podemos aprovechar cierta parte de la dieta con eso, pero no al 100%, ¿no? Entonces ahí sí va a ser necesario traer de afuera algún tipo de alimento, ¿no? Fíjense que está viendo algunas experiencias súper interesantes, ¿no? Con el engorde de cerdo y nogales, con los quercus, bueno, como es la dehesa en España, ¿no? Que con los frutos de árboles se complementa lo del forrajeo. Entonces, bueno, se pueden ir también generando adentro estrategias para generar otro alimento más allá del pasto. Sin hablar de una suplementación estratégica en un momento determinado del año en donde por determinadas causas o por un frenón en el mercado, tuve un amigo que tuvo problema de brucelosis en el ganado y no lo pudo vender, quedó aislado, y cuando le tocó salir ya era invierno y tuvo que suplementar en la rotación directamente en los potreros, y fue una estrategia espectacular para poder salir adelante en un momento de aprieto. El pasto ya no daba más porque era final del otoño, pero con una pequeña suplementación, con un poquito de energía y un poquito de proteína, con un afrecho común, se salió adelante y se pudo terminar los animales. Así que nadie está contra la suplementación, al contrario, estamos en contra de no aprovechar el 100% del potencial del campo con un manejo adecuado. Bien. Ahora otra pregunta interesante, porque también al ser productores chicos a veces no se tiene la posibilidad de tener a alguien que esté cuidando del campo o que esté haciendo las actividades, y preguntan si se puede hacer un PRD o al menos un rotativo sin estar siempre en el campo. Tienen un campo a 3 horas de donde viven y no pueden estar todos los días, solo los fines de semana. ¿Cómo hacer en ese caso? Varias oportunidades me ha tocado ese tema, y lo que hacemos es un doble sistema que es proyectado para, me acuerdo de un caso específico en que la persona solo podía ir de los viernes a los lunes, y lo que hicimos en el diseño fue proyectarles una primera etapa, que lo hacemos en varios proyectos, para que pudiera cambiar el ganado de manera, ¿cómo lo diría?, cada 4 días, y que cuando estuviera en el campo el viernes, el sábado y el domingo y el lunes muy temprano, pudiera cambiarlo más seguido aprovechando mejor la pastura. O sea, no hay pretexto. Se puede empezar con 15 parcelas desde que las comas cortada en 4 y ya tenés 60 parcelas, o cortada en 3 y ya tenés 45, y se puede trabajar muy bien de esa manera. Así que solo puede ir cada 3 días al campo. Se puede proyectar un sistema en el cual los cambios sean cada 3 días. Seguramente con el tiempo va a tener más presencia. Entonces el proyectista o la persona que está encargada de hacer el diseño tiene que hacerlo un diseño en 2 etapas. El primero para cambiar cada 3 días, y el segundo sin tener que cambiar ni un solo poste de lugar, ni un solo bebedero de lugar, simplemente extender más líneas de alambre o de piolín, de piola eléctrica, le permita poder hacer un cambio diario. La planificación desde el comienzo, ¿no? Diagnóstico y planificación. Hay un aporte que, para no olvidarme, que era tema del papel ese que perdí, es que también hay que pensar, ¿no? En los productores chicos y medianos, no es fácil, pero en asociarse, ¿no? Entonces, yo conozco un caso de 3 productores, ¿no? De una superficie, no chica, pero mediana, pero que a lo mejor tener un empleado era demasiado para cada uno por separado. Bueno, pudieron lograr un acuerdo, y ahora tienen entre los 3 2 personas que le gestionan los sistemas, ¿no? Entonces pudieron diluir ese costo y trabajar de manera muy, muy eficiente, ¿no? El asociativismo
tanto en ese sentido como en la compra de una maquinaria, como en el tema de la comercialización, las cooperativas. Realmente es difícil hacerla funcionar porque a los latinos en general nos cuesta esa asociación, pero cuando funciona realmente andan muy bien, ¿no? A mí me pasa ir a un montón de campos donde uno llega, es un campo de una superficie media donde tiene una sembradora monstruosa que la usan 10 días al año, ¿no? El tiempo operativo de eso muerto es terrible, cuando con esa misma sembradora podrían sembrar un montón de productores. Entonces, siempre que uno pueda aliarse, ¿no? Con otros productores puede sacar un rédito y diluir muchísimos costos. Perfecto. Algo entrelazado con lo que vos estabas hablando es la cantidad de parcelas para empezar un PRB, el tamaño de las parcelas para arrancar un PRB. Claro, pero ahí ya tenemos que pasar a la parte de la bola de cristal, ¿no? Sí. Porque si vos me decís, mira, tengo 60 hectáreas, estamos en una charla sobre áreas pequeñas, tengo 20 hectáreas y necesito arrancar. Muy bien, entonces lo que tenés que hacer para poder tener suceso en un pastoreo racional, básicamente es poder llegar al primer potrero otra vez, sin que sea un pastoreo rotativo, pero poder llegar a la primer parcela que se comió en la rotación anterior, o la parcela que está en punto óptimo de reposo después de haber llegado al potrero 60, necesitas 60 potreros. ¿Cómo podés hacer 60 potreros? Lo dije hace unos minutos. Hace 15 y comelo cortado en 4. Primero ofreces el cuarto en donde está el bebedero. Después simplemente vas corriendo el piolín y retirándose hacia atrás. El ganado va a ir para la parte en donde está el pasto. No se preocupen que no van a ir a pisotear la parte que ya está o que ya está en rebrote. Hay lugares en donde el clima es tan bueno que los tiempos de reposo son 30 días, 32 días, y el ganado estaría pisoteando rebrotes realmente. Pero se puede evitar, se hace un callejoncito para que el ganado pueda acceder a la sombra, pueda acceder al bebedero de la mejor forma sin pisotear. En fin, el límite es la imaginación. ¿Cuántas parcelas tener? No menos de 45 en nuestra pampa. De 45 a 60 son las ideales. Pero cuanto más parcelas tenga, mejor dominio del pastoreo va a tener y mejor resultado va a tener. Eso es así. Y no hay con qué darle. Cuanto más parcelas, mayor flexibilidad. Bien. Siembras en los campos. Preguntan sobre qué tipos de semillas sembrar, pasto natural, si se puede sembrar al voleo, sembrar con pisoteo animal, hablar un poco de eso. Te dejo una, Bruno. Son tal cual la de recién, preguntas por ahí muy específicas y que no se puede hacer una recomendación, ¿no? General, ¿no? Bueno, en el último libro, más o menos medio libro, está dedicado a eso, ¿no? Hay veces que la situación amerita, ¿no? Acelerar tiempos y que hay que sembrar pasturas, hay veces que ya hay un tapiz natural interesante y se empieza a trabajar sobre eso, hay veces que se mejora el tapiz a través de agregar semillas en intersiembra, en siembras al voleo, o sea, en fin, las alternativas son tan infinitas como la cantidad de predios y ambientes que hay. Entonces, después para cada caso en particular se ve qué se hace. Y hay predios que no tienen la polenta necesaria para comprar semillas, pero tienen un campo ultra deteriorado y que lo pueden ir sembrando a pata de vaca o siembra a culo, como se le dice. Se le da de comer a la vaca la semilla, la vaca no digiere semilla, no tiene cómo. La larga ya inoculada en la bosta, en la próxima rotación la vaca no come esa bosta, pero sí germina la semilla. En 2 o 3 rotaciones esa planta ya enraizó, aprovechó la nutrición de la bosta y se está integrando al campo. Entonces, generalmente les sugiero a quienes me llaman y me dicen que tienen 10 hectáreas y que está cara la semilla, en primer lugar tendríamos que empezar por qué semilla se va a conseguir este año, ¿no? Porque nadie dejó de sembrar cebada o trigo o incluso centeno para sembrar un semillero. No van a haber semillas y con esta seca más se complicó todavía. Pero si se consiguen, les digo yo a la gente que tiene
pocos recursos para arrancar, que vaya y que levante el barrido de galpón, en donde están todas las semillas. No, pero hay una semilla que va... Barrido de galpón. Pero una tiene un tiempo de reposo y la otra... Barrido de galpón. Todas las semillas que pueda conseguir. Y de paso, vaya con alguien que entienda de especies, cada vez hay menos, parece mentira, en lugar de haber productores que entiendan de especies nativas, cada vez hay menos. Vaya por la orilla de la ruta recolectando las semillas de todo lo que encuentre, principalmente las leguminosas, aprenda a diferenciar leguminosas de gramíneas y tíralas en el campo. Sin pena, junte todas las que pueda, póngase los auriculares escuchando la música que le gusta y arranque todas las semillas que pueda y tírelas en el campo. Así que maneras de sembrar el campo con pocos recursos, las hay. Sí, el pisoteo es muy bueno, primero la semilla, después los animales al potrero, después el descanso. La pata de la vaca ayuda a que la semilla entre en contacto con el suelo y se genera una pastura bastante interesante. Claro que el único insumo que va a tener que conseguir, que no está en el mercado de la venta, se llama paciencia. Va a tener que esperar un poquito, pero seguramente va a lograr una pastura interesante en muy poco tiempo y con poca plata. Sabes que justo hacían un comentario ahí que está bueno también para tocar el tema. También le mandamos un saludo ahí a Pablo Echeverry, que manda un abrazo. Ya en el próximo, a ver si se puede sumar. Creo que se tiene que ir ahora, pero en el próximo a ver si organizamos y se suma. Pablito. A Diego Manrique ahí, que también manda saludos. Ahí justo ponían un comentario que también creo que en los predios pequeño tiene mucha importancia, que es también cuánto de la comida que vos consumís se produce en el campo, ¿no? Hoy, en la mayoría de los campos de Argentina, está el discurso, ¿no? Yo siempre digo, pro revolución verde industrial, que te dice que Argentina produce comida, ¿no? Y hoy la soja y el maíz no va para consumo humano, ¿no? Y difícilmente... Hoy en la mayoría de los campos argentinos vos le preguntás a un productor, pero bueno, vos producís comida, pero de lo que hay en el campo, ¿qué te comés vos? Y la respuesta es nada, ¿no? Todo se compra en el supermercado. Entonces, en realidad eso vos estás produciendo un commodity y no estás produciendo comida. Nosotros siempre eso hemos hecho también mucho foco, ¿no? Y bueno, poder también del predio, y sobre todo en predios chicos, hoy la alimentación, ¿no? de una familia lleva una cantidad de dólares importantes por mes, ¿no? Más todavía después de esta guerra de Rusia, que ha hecho que los alimentos en general hayan subido. Entonces, bueno, es importante de a poquito ir tratando de abastecerse, no te digo del 100% de las cosas, pero sí de la mayor cantidad de productos que uno pueda extraerlos de la propia finca, ¿no? Entonces, ese discurso es algo que yo siempre he tenido un montón de discusiones, ¿no? La soja y el maíz que produce Argentina son alimentos balanceados para cerdo en China, en Europa, en un montón de lugares, pero lo que va a consumo humano es prácticamente nulo. Sí, ustedes difícilmente uno se da cuenta de lo que está exportando, ¿no? América Latina exporta a los países que pueden pagarlo y que no lo tienen, sol y agua. Exportamos nuestro sol y nuestra agua. No tienen sol, no tienen ángulo de sol para producir, muchos de ellos, y los que lo tienen no tienen agua. Esa es nuestra exportación, sol y agua. Y hay que darse cuenta de eso en primer lugar, ¿no? Para ver que somos seres solares, que nos alimentamos de sol y que si podemos transformar el sol en un montón de cosas en nuestra casa y cambiar nuestra alimentación, nos arrimamos muchísimo de lo que es un ente vivo, ¿no? Esto es todo una historia interligada que se ha separado por intereses económicos y que lamentablemente no le encontramos la salida, pero pasa básicamente por el entendimiento de que en estos países estamos concentrando sol y produciendo con nuestra agua para exportar a otros países que no lo tienen y que están muy interesados en seguir esclavizándonos y sacándonos lo que ellos jamás van a tener, nunca van a tener ángulo de sol para producir suficiente, ni van a tener el agua.
Solo nosotros tenemos eso. Entonces hay que empezar a darle valor a esas cosas. Bien, una cosa, dos cosas. Te están preguntando mucho si el vivo va a quedar guardado. Vamos a tratar de que quede guardado de esta vez. Lamentablemente perdimos el último vivo de la seca, pero creo que este va a poder quedar guardado. Vamos a tratar de dejarlo guardado. Y segundo, que ya está casi por completarse la hora y casi seguro va a haber un corte, pero se va a volver a abrir el vivo enseguida. Así que los que quieran seguir, quédense por ahí que se va a abrir de nuevo. Después llegaron también 2 o 3 preguntas sobre pastoreo racional en montes. ¿Cómo manejarse a donde hay muchos árboles? En un campo que hay demasiados árboles, ¿cómo manejarlo? Claro. Hay montes que los podés manejar, hay otros montes que te manejan. Lo primero que hay que hacer es ver qué hay en ese monte. Hay agua, hay posibilidades de llegar con agua para el ganado, qué especies están ahí, porque me he topado con algunas situaciones, principalmente en el Chaco, en donde me dicen una pastura espectacular de Gatton Panic que está quedando amarilla, cada vez más amarilla. ¿Qué pasó con esta braquiaria o con este Panicum que se fue tornando amarillo? Cuénteme cuál era la historia de este campo. Bueno, este campo era puro algarrobo y el ganado salía gordo del invierno de ahí de abajo, entonces supusimos que sacándolo y plantando una pastura que responda mejor, caramba, qué error, ¿no? Entonces lo primero que no debemos hacer es extraer el monte y buscarle la posibilidad cuando hagamos el diagnóstico de manejarlo de tal manera que podamos empotrerar adentro del monte. Nosotros tuvimos potreros adentro de montes y para nuestra sorpresa, en las rotaciones en que había potreros sin monte y potreros que eran exclusivamente monte, como el 38 y el 37, todos aquellos potreros del proyecto central, el ganado salía lleno. Entonces pasaban 24 horas como en otro potrero que estaba al sol, pero sin embargo el ganado salía lleno de allí de adentro. Entonces hay cosas en la naturaleza que uno todavía no las puede entender, ni siquiera las estudia, que será poder comprenderlas. Así que sí se puede trabajar en montes, pero ¿cómo no? Nosotros usábamos incluso los árboles como esquineros, en donde doblábamos el alambrado, ahí quedaba el aislador. Las porteras aprovechábamos 2 árboles para hacer las puertas, aunque el diseño no fuera cuadriculado. Lo que manda en la productividad es la cantidad de parcelas y el respeto por el tiempo de ocupación, no la forma del potrero. Así que si le quedan potreros irregulares porque el monte es quebrado y es complicado, pero puede manejarse con el ganado ahí adentro, no precisa desmontar. Ni siquiera usted que tiene espinillo puede manejar el espinillo y tornarlo un árbol que esté limpio por abajo y que la vaca ande abajo. Yo me crié escuchando las historias de los ganados que salían gordos de los espinillares y ahora resulta que no salen más gordos los espinillares porque arrancaron todos los espinillares y plantaron una festuca con trébol que hay que plantarla cada 3 años y los números no cierran. Mirá, qué casualidad. Hubieran dejado los espinillos y hubieran manejado los espinillos. No es changa el espinillo, ya sé. Y hay otros lugares que hay espinas que son bien complicadas. Está el tojo, está un montón de otras especies complicadas. Pero se puede muy bien trabajar con monte. Juan Francisco, ahí se va a cortar en breve, ahora, en menos de un minuto. Así que si te parece, inicien del de ustedes el vivo nuevo, porque a lo mejor me tengo que ir tipo 10 para que cualquier cosa puedan seguir un ratito más. Perfecto, hacemos eso entonces. Dale, ahí corto y lo inicien. La gente que entró desde el mate, dele seguir a la página de Seda del Pasto y ahí seguimos con el vivo. Dale. Bueno, creo que pueden arrancar con alguna pregunta porque Bruno dijo que iba a ser 5 minutos. Arrancamos con eso entonces. ¿Qué es lo más difícil de arrancar en 10 hectáreas donde el 90% es loma? Saludos desde Colombia. Bueno, no es solo el problema de la loma, ¿no? Es el problema de quién va a estar en la loma. Entonces hay un tema de componente genético y sería muy interesante que pudiera buscar en internet cómo trabaja Juan Carlos Robledo, que trabaja con el bono orijinegro, envió la solicitud, y un montón de otras
razas criollas que son colombianas y que están ahí y que están preparadas para trabajar y para sacar su vida adelante en laderas. El ganado se adaptó a eso durante 500 años y nosotros lo cambiamos por Brahman, ¿no? Por Gir y por un montón de otras razas cebuinas que venían de otras partes. Así que creo que el principal componente para trabajar en ladera tiene que ser seguramente el componente genético. Los animales que van a estar pastando. Generalmente en ladera los potreros se hacen horizontales, largos y finos, para que los ganados tengan que subir y bajar lo mínimo posible. Es una dificultad tremenda llevar el agua hasta ahí. En fin, sé bien, conozco bien el problema. No es fácil arrancar en ladera. Le aseguro una cosa, si un productor uruguayo o argentino de La Pampa tuviera que ir a esas laderas, se sentaría a llorar y diría, aquí es imposible hacer ganadería, pero se puede. Un montón de gente en Colombia la hace y es muy curioso pasar por las laderas y ver los ganados colgados como si estuvieran haciendo rapel, ¿no? Pero están pastando. Pena que sean cebuinos. Entonces, busque el componente genético adecuado y, cómo no, aproveche muy bien el 10% del área que no es ladera. Intensifique ahí. Genere un riego, si puede. Seguramente en las laderas hay vertientes más arriba, nacientes, y puede traer agua por desnivel o por gravedad, como quiera llamarle, y poder regar esa parte de abajo. Así que adelante, no se frene por la ladera. Los incas y los mayas, ¿no? Trabajaron todo sobre ladera, toda su agricultura y ganadería y con mucho menos maquinaria y acceso, ¿no? a herramientas de la que tenemos hoy, ¿no? Así que mirá si no se puede, ¿no? Trabajar en ladera. Sí, totalmente. Sí, Juan. Bien. Otra pregunta. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que se encuentra un productor para alcanzar la vida que desea? ¿Cuáles son los mayores obstáculos que se le presenta a un productor? ¿Qué se encuentra un productor para llegar a la vida que desea? Sí. Yo creo que el productor, ¿no? El mismo productor. Sí, sí. El productor encuentra obstáculos y la mayoría de las veces es nivel de información. El nivel de información adecuado nos puede sacar del atolladero. Por eso el segundo libro se llama La madurez biológica, el camino de regreso. Y la página central tiene un diseño espectacular hecho por Santiago Bruno, que expresa muy bien lo que es caer en una esclavitud voluntaria y estar permanentemente preocupado por cuánto tenés que pagar en la barraca por los insumos externos que compraste, o endeudado para poder acceder a una ración para hacer un destete precoz cuando en realidad no lo necesitabas, en lugar de estar disfrutando el sistema, un buen sistema de pastoreo. Porque lo que faltó fue un nivel de información, y ese nivel de información llega por encontrarlo de casualidad en internet en una charla de estas, o por leer un libro adecuado, o por tener el asesoramiento adecuado. El asesoramiento adecuado en el mundo agropecuario viene de la agronomía. Es el momento de recuperar la bella agronomía y que la cúpula académica pueda darse cuenta de que le está faltando al productor un nivel de información adecuado, básico pero fundamental para salir adelante, y que básicamente pasa por entender que pasto es agua, sol y aire, y en menos de un 3% minerales. Así que si tenemos el nivel de información adecuado, tenemos un sistema de pastoreo adecuado, un buen abastecimiento de agua, podemos reempezar y rediagnosticar nuestro campo. ¿Cuánto más va a esperar para hacer un diagnóstico de su situación? Tiene que haber alguien que esté capacitado para diagnosticar su situación y decirle, mira, estás acertando en esto, estás fallando en aquello, porque nosotros no queremos ser empresarios, queremos tener pasto y vacas, y con eso ya está. Hay que empresarializar nuestro manejo. Lamentablemente sí, porque hay hijos que criar. Nosotros el modelo capitalista no nos gusta,
pero no lo vamos a cambiar por muchísimo tiempo. Así que hay que encajar adentro de él. Entonces siga la lista que planteamos al comienzo. Diagnostique, planifique, para después ejecutar. Que va de la mano de otra pregunta y creo que ya la respondí si le pasamos a Bruno para que diga lo que le parece esta pregunta, que es ¿qué nivel de conciencia tiene el productor de su problemática para empezar a accionar? Yo creo que el productor tiene un nivel de conciencia importante de que está complicada la cosa y evita hacer cuentas. El productor no quiere hacer cuentas. Ya me pasó más de 10 veces llegar a un campo y empezar a preguntarle, no, pero pará, y esto también cuesta, y esto tiene un costo, y que el productor me diga, mirá, si voy a hacer todas las cuentas, vivo amargado, por lo tanto no quiero hacer cuentas. Eso no es una visión empresarial de lo que se está haciendo. Entonces, creo que pasa por ahí la cosa, ¿no? Y volviendo a la pregunta inicial, ¿no? Tan bastante entrelazadas, y también a lo que se habló un poco en la introducción, hoy la mayoría de los sistemas, ¿no?, que difunde la academia y que se promocionan y que tienen lobby, están justamente hechos para que no gane plata el productor, ¿no?, para que gane plata un montón de gente, menos el productor mismo. A mí me pasa mucho en los tambos, ¿no?, cuando me ha tocado hacer asesoría o cuando me visitan. Nombro el tambo porque creo que es el rubro que más se ha complicado con esto y que el productor más lejos ha ido de vivir feliz, como era la pregunta, donde vos ves que son sistemas hermosos para que gane plata el que vende el robot, el que vende el insumo, el que controla el robot, el que le hace pedicuría a las vacas, el que te vende el balanceado, el que te vende las sales aniónicas, y bueno, así la lista es enorme, ¿no? Entonces, de ese cheque que entra a final de mes, se empiezan a hacer tajadas y el productor muchas veces queda o con una tajada muy pequeña o no queda tajada, y eso va de la mano de lo que decía Juan, ¿no?, del nivel de información, ¿no? Mientras mayor es el nivel de información, más conciencia yo tengo y mejor puedo tomar decisiones. En cambio, a menor nivel de información me tengo que quedar con lo que me dicen, ¿no? Y cuando me tengo que quedar con lo que me dicen, hay un montón de gente ahí interesada en venderte las soluciones. Un consejo que una vez a mí me dieron y que yo siempre lo doy, y no porque yo lo haya dicho, sino porque a mí me lo dijeron y me sirvió mucho, es que siempre tome consejo de la gente que hizo las cosas y no la que dice las cosas, ¿no? Es muy diferente el que invirtió del que dice cómo invertir, ¿no? Porque el que invirtió realmente arriesgó su capital, su tiempo y un montón de cosas, le puso energía y cabeza a ese sistema. Y otra muy distinta, ¿no?, es un asesor que viene de afuera, que nunca fue el que se embarró las manos en el negocio y te quiere a vos vender una solución, ¿no? Por eso yo creo que por ahí siempre la visión que tenemos con Juan es siempre hablar de lo que hemos hecho, ¿no? Yo nunca doy un consejo si me piden sobre algo que no sé. Y por eso creo que también la gente ha captado bien nuestro mensaje, ¿no? Porque hablamos siempre desde las experiencias y desde los errores, ¿no? Siempre tratando de a la persona que arranca minimizarle, ¿no?, ese rango de errores y que pueda avanzar muy rápido al principio. Hoy hay un montón de gente que a lo mejor ya transitó el camino que nosotros queremos empezar y que realmente son experiencias muy valiosas para evitar o minimizar esos tropiezos que el otro ya tuvo. Totalmente. Bien, ahora quedan preguntas más bien prácticas del día a día. Por ejemplo, una que preguntan que en un grupo de 30 vacas hay algunas vacas malas que le pegan a las vaquillonas y las sacan de los potreros. ¿Cómo manejar eso? Se transforma en un lío grande. Sí, hay dos soluciones. Mis amigos criadores de búfalo dicen una cosa muy interesante y muy graciosa, ¿no? Si usted tiene un búfalo de mal comportamiento o de mal temperamento adentro de un hato, como dicen allá a los rodeos, mate el búfalo. Si tiene dos búfalos que son malos adentro del hato, mate la persona que cuida el rodeo. Y con eso vamos
que de vez en cuando tenemos adentro de un rodeo en un grupo de 30 vacas, en este caso, vacas que se acostumbraron y que probablemente tengan cuernos y que le pegan a las otras y las otras siempre van a huir y tienen un nivel de dominancia bastante importante adentro del rodeo. Entonces, sáquelas ya de ahí de adentro hasta que se establezca un nuevo esquema armonioso en donde los animales sí puedan estar. Ah, pero es la vaca mimosa y que es la vaca de los gurises. Bueno, ese es un problema que yo no lo puedo solucionar, pero sí le puedo decir que si tiene un animal tan dominante al punto de pegarle a los otros animales hasta que salten para fuera del potrero, tiene que sacarlo al animal, porque estamos hablando de 1 o 2 animales que están perjudicando a 28. Todavía por arriba van a mal acostumbrar a ese animal que está saltando a que salte después solo sin tener ninguna amenaza. Lo mete dentro del potrero y ve que la otra vaca está en la otra esquina y salta para el otro potrero porque aprendió a saltar, le rompe eléctricos y un montón de otras cosas. Entonces, siempre que pueda hacer selección, haga selección por temporada. Bueno, me parece que se cortó el internet de Juan, no sé si es a mí o a todos. Hola, ¿me escuchás, Bruno? Ahí volvieron. Está medio... No te olvides que tiene delay. Ah, bueno, está medio trancado acá, pero de cualquier forma, si tiene un animal que es complicado dentro de un rodeo, haga selección, sáquelo, quítelo, de cualquier forma. Beneficiará a todo el resto del rodeo. Bien, Bruno, no... Bien. ¿Qué tan necesarios son los corredores? Piñeiro Machado habla de corredores perimetrales. ¿Se pueden evitar y que los módulos salgan con solo un callejón al medio? Depende. Sí, depende bastante. Los corredores... ¿Está cortado esto? Se cortó lo mío. ¿Escuchás, No, Bruno? ahí funciona bien, ahí se escucha bien. Bueno, dale. Bien. Y depende muchísimo, ¿no? Porque uno propone y lleva una tecnología a un lugar en la mente y la naturaleza dispone. Entonces vamos a un lugar en donde el callejón perimetral, como el diseño que hicimos hace poco para el Ejército Nacional, en un lugar el callejón perimetral era imposible de hacer porque es un barrial invierno y verano contra una laguna. Entonces, en ese caso, obviamente no vamos a diseñar un callejón perimetral. Una persona que te vende un proyecto que miró en Google Earth y te hizo un cuadriculado, sí te va a hacer el callejón. Pero nosotros que ya pasamos bastante trabajo con callejones, que aprendimos a ensancharlos, que aprendimos a correrlos hacia los costados con varillas plásticas, utilizarlo en un lugar y después correrlo hacia la otra orilla para que no se embarrara tanto y poder pasar con el ganado sin demasiado problema, si habremos pasado dificultades y sabemos que el callejón perimetral es ultra importante para aislarnos sanitariamente de los vecinos, que generalmente está bastante complicado el caso, ¿no? Los alambrados en un pastoreo racional siempre están así. Los ganados de los vecinos están metiendo la cabeza para intentar comer el pasto y necesitan genes de jirafa para poder hacer un aprovechamiento mejor de la pastura hacia adentro con más pescuezo, ¿no? Pero no lo logran. Entonces los alambrados siempre están doblados para adentro. Tenemos un callejón perimetral, generalmente de 8, dependiendo lo que sea el sistema, si es un sistema Lanardo 6 metros, si es un sistema en un campo blando hasta de 10 y de 15 metros lo hemos hecho, y ese callejón no deja de ser una parcela más, la pastoreamos también, nos tiene aislados sanitariamente y también nos tiene aislados en algunos sistemas en donde tenemos novillos de 500 kilos en engorde, en terminación, y por la calle andan vaquillonas, en celo. Entonces imagínense si estuviera el alambre por medio, lo que podía llegar a ser. Entonces esa distancia razonable, necesaria, también puede ser utilizado como una parcela, no es desperdicio. Es súper interesante tener el callejón perimetral, pero no en todas las ocasiones se puede hacer. Y la otra mitad de la pregunta dice si se puede hacer un callejón central y conducir al ganado por adentro del callejón central. ¿Por qué no? La flexibilidad se la va a dar
tener tiempo de descanso correcto y tiempo de ocupación correcto dentro de la parcela. No hay problema si no quiere hacer el callejón perimetral, pero recuerde que pierde un montón de herramientas. Ya hemos hecho tantas cosas con corredores, de todas las formas que se puedan imaginar, pasando por todos los lugares posibles, y todos terminaron dando resultados. Así que no da para tenerle miedo a los corredores. Si da para hacer el corredor perimetral, tiene varios beneficios, háganlo. Si no da, no se hace y vamos arriba. Y no es casual, ¿no? Muchas veces se quiere ahorrar y empezar a angostarlos, y después, a más angosto el callejón, más repercute el pisoteo y más terminan esos callejones degradados. En cambio, a más ancho, mejor empastados están y no te das cuenta qué es callejón y qué es pastura. Claro, y más móvil como lo teníamos nosotros, que clavábamos varillas plásticas en un solo hilo de alambre, no le poníamos esquinero, entonces el alambre tenía cierto juego, armaba una cierta barriguita, no importa, lo corríamos hacia acá el callejón en una época y en la otra lo cambiábamos hacia acá. Entonces teníamos el callejón acá y después lo teníamos acá porque era un barrial, cuando llovía y no se podía pasar, pero con esta estrategia pudimos aprovechar en el único lugar que se podía pasar. Pero son circunstancias, hay que conocer para planificar, hay que ver el campo. Sin ver el campo es bastante difícil de decir si se puede hacer o si se debería hacer o si no se debe hacer un callejón perimetral. Sí, ese es el ancho de los corredores. No tengan miedo de hacer corredores anchos. Siempre lo más ancho que se pueda. Me perdí la pregunta que iba a hacer ahora. Una pregunta que quedó de la última live y se juntó con una de estas, que es cómo no fracasar en la electrificación y en el bombeo de agua y en todo lo que lleva electricidad si no llega la corriente eléctrica hasta el campo. ¿Cómo hacer en ese caso, tanto para los eléctricos, bomba de agua, todo lo que requiera? ¿Cómo moverse con ese tema? Bueno, yo tengo un cementerio de electrificadores y cementerio de bombas de agua, pero lo dejo a Bruno que hable un poco sobre eso. Sí, hoy la verdad que la tecnología de lo solar ha mejorado muchísimo. Tenemos electrificadores de muy buena potencia y que funcionan muy bien, igual bombas solares, y como hay electrificadores solares que funcionan tan bien como los que van a 220. Yo creo que la clave de lo que es la electrificación, y en esto voy a citar algo que siempre dice Pablo Echeverri y estoy muy de acuerdo, que en Argentina el 90% de los campos que usan eléctrico no tienen corriente en los potreros, ¿no? Es un problema recurrente por las malas instalaciones, el mal uso de los aisladores, de los postes, no poner puentes que uno tenga llaves de corte donde solo se utilice los módulos que estoy usando. Entonces, más allá del electrificador, si es solar o si es eléctrico, lo principal está la prolijidad y la calidad de materiales, todo que usen las instalaciones. Es muy común encontrar, ¿no?, que sí, se compra un electrificador carísimo, se gasta un montón de dinero en el electrificador, pero después la red de eléctricos te pierde por todos lados, ¿no? Es un tema súper amplio que da casi para un curso, ¿no?, de hacer eléctricos de manera correcta, pero más allá del que se use, la clave está en tener buenas instalaciones y sectorizar la corriente, no tener siempre todo conectado. Sí, y bueno, es bastante complicado. Acá en el Uruguay es la misma situación, el 90% de los campos, digamos que un 10%, vamos por el otro lado, un 10% de los campos hace las cosas bien en materia de electrificadores, tiene una buena tierra, un buen aparato y una buena y esmerada aislación. ¿Por qué no le ponemos esmero a la instalación de los eléctricos? ¿Por qué no le ponemos esmero? ¿Qué es lo que pasa? Si sabemos que con un buen choque vamos a contener los animales y van a estar allí. Conozco muchos casos que tienen el electrificador prendido un día por semana y después lo tienen apagado porque los animales ya saben que está allí. Después empiezan los problemas y empiezan a saltar potreros y cuando llegamos de vuelta los animales están en todos los potreros por no haber tenido prendido el electrificador. La vaca no es búfalo, el búfalo respeta el eléctrico aunque esté apagado después de haber llevado un choque, pero la vaca es probadora.
ella va a probar y va a terminar haciendo problemas. Entonces es difícil manejar el pasto si los animales no están a donde nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que comandar el pastoreo, no la vaca. Así que hay que esmerarse con eso. Y el tema del bombeo solar es sobre la potencia en donde no hay corriente aún de los electrificadores. La máxima potencia que se puede alcanzar en 12 voltios es 15 joules. Entonces, si usted tiene un campo que tiene un radio determinado que excede los 15 joules, que generalmente es un joule cada 10 hectáreas, pero en un radio, no a la larga, no crean los kilómetros que le dicen los aparatos. Por favor, esa es una falacia. Solo pueden andar 100 kilómetros un aparato adentro de determinado radio porque la electricidad es lógica y es una sola y parte de un punto central y tiene un radio. Entonces, esos aparatos de 15 joules no le van a dar para todo el área. Divida la línea en dos. No tenga solo un aparato. Tengo un aparato, tengo un plan B guardado en el galpón. Invierta en aparatos de buena calidad. Evite los aparatos caseros. Son peligrosos. Matan animales. Pueden matar personas. La electrificación no es un juguete. Y sobre el sistemas de bombeo de agua tampoco hay más excusas. Hoy en día hay una tecnología alemana impresionante de control de presión. Se terminaron el tema de las hidrosferas. Realmente bombean agua con sol porque generalmente nos dicen, mira, te vamos a vender una bomba solar y te venden un grupo de paneles, un inversor de corriente y una bomba eléctrica. No seas malo, gaucho. Soy productor rural, no imbécil. Esto no es una bomba solar. Una bomba solar tiene paneles y la bomba. Son cosas distintas. Al igual que los aparatos electrificadores, hay aparatos duales. Entonces, donde hay corrientes, en corrientes, por ejemplo, corrientes sin corriente, donde se vive cortando la luz para tener luz en Buenos Aires, resulta que los aparatos duales funcionan muy bien, porque cuando está la corriente 220 está funcionando el aparato y está cargando la batería. Cuando se corta la luz, sigue funcionando ese aparato a partir de la batería que fue cargada cuando había luz. Entonces no hay más excusas, tecnología hay que encontrar esos aparatos en el mercado, hay que salir a buscarlos. Y la mayoría de las veces los vendedores no hacen la más pálida idea de qué nos están vendiendo. Así que hay que investigar bastante. Lo mejor es preguntarle a un productor que está utilizando eso, que seguramente le va a encontrar el contacto. Bien. Bruno, no sé cuánto tiempo te queda, nos quedan 2, 3 preguntas, pero dependiendo del tiempo que te queda, igual vamos acortando para hacer un cierre. Dale, sí, unos 5 minutos, así que si querés hacer alguna más y después cerramos. O si no, sigan ustedes, como quieran. Bien rapiditas, mirá. Bueno, se le volvió a cortar a Juan, ahí seguro, a ver si se reincorpora. A ver, le voy a escribir. Hola. Ahí está. Ya la cooperativa los quiere cortar, parece. Sí, parece que sí, está complicada la cosa. Bueno, y la última pregunta que queda es ¿qué podemos determinar a través de un examen coprológico? ¿Y qué importancia puede tener eso en el manejo? ¡Caramba! ¿Cómo se puede estar preguntando eso hoy todavía, no? De todo lo profesional que tiene que ser la ganadería, y vamos y recostamos el brazo en el mostrador y le decimos, che, ¿qué tenés? El ganado está con el pelo medio oscuro. Mirá, le podés dar este calcio, sin tener ninguna noción de lo que puede llegar a tener el animal, porque jamás se hace un análisis coprológico. Te recomiendan un producto y vas y le das. Caramba, che, es un pinchazo más, una llevada más de animales a los bretes o a las mangas o a las instalaciones de trabajo, son más hematomas, es muy complicado. Entonces el análisis coprológico es
tan sencillo como juntar bosta de la vaca, un puñadito con un guante de inseminación, cerrarlo y hacerle un nudo del 10% del ganado. Si tenés 20 vacas, de 2 vacas; si tenés 50 vacas, de 5 vacas, y llevar conservado en frío, abajo en la heladera, después en una conservadora con hielo, hasta un lugar donde te hagan un análisis coprológico, de preferencia completo, de huevos por gramo, de parásitos internos, y Hapich Boray para determinar a ver si tiene o no Saguaype. Y muchas veces decimos, no, pero mi campo no tiene Saguaype, no tengo fasciola hepática, pero compraste ganado de un campo que sí lo tenía y no lo sabés, y ese animal se te está muriendo y vos no te das cuenta. ¿Por qué? Hacele un análisis coprológico, no vayas a la veterinaria y recuestes el brazo en el mostrador y digas, che, este ganado se me está muriendo, ¿qué le puedo dar? Hacé un análisis coprológico primero. El análisis coprológico te va a determinar cuántos huevos por gramo de parásitos hay y si hay presencia o no de fasciola hepática. A partir de eso dosifique. A ciegas no. Estamos en 2023. Perfecto. Hoy coprológico, mi hermano Lichi usa mucho test de Famacha en oveja para ver anemia, o sea, todo lo que uno pueda usar como diagnóstico para evitar hacer tratamientos de rutina tienen que ver también con la racionalidad del sistema, ¿no? No de lo que decía Juan, de poner por poner. Totalmente. Eso es una de las cosas que hay que erradicar en todo, ¿no? No solo en la dosificación de los animales, en la llevada a las mangas, evitar llevar los animales a las mangas todas las veces que puedan, porque cada hematoma le cuesta a ese animal una semana para recuperarse, principalmente si las mangas o los bretes no tienen la prolijidad adecuada, y ese animal no gana peso durante una semana. Multiplíquelo por la cantidad de animales, por la cantidad de tratamientos que hace durante el año, y va a ver la cantidad de plata que está dejando de ganar. No está perdiendo, pero está dejando de ganar. Entonces hay un montón de conductas que hasta en eso el pastoreo racional ayuda. Animales bien nutridos enferman menos. Si enferman menos, hay que llevar menos a las mangas. Entonces, ¿qué hace? Espera que estén echados en el potrero. El primer reflejo que tiene una vaca cuando se levanta es bostear o orinar. Entonces, inmediatamente ahí recolectamos de la bosta recién hecha arriba. Los veterinarios me van a matar por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque generalmente sugieren que el ganado entre a la manga, metamos la mano en el recto y extraigamos de ahí de adentro la muestra. Yo siempre lo hago así, no me ha dado demasiados problemas, pero estoy atento. El animal se paró, bosteó, voy inmediatamente y recolecto sin tocar suelo la muestra, cerré el guante y fue a la heladera y hago todo el proceso correcto, porque no adelanta nada, como he visto muchas veces, incluso a profesionales, estar en el tubo sacando las muestras y se ponen a conversar y las muestras quedan tiradas al sol 2 horas. Después de tarde van a la carrocería de la camioneta porque nadie quiere poner una bolsa gediendo a bosta para dentro de su vehículo, y así van a parar a la ciudad para hacer el análisis. Entonces, si hay que ser prolijo, que sea prolijo desde el comienzo. Bueno, entonces vamos haciendo un cierre breve. Un agradecimiento a Bruno que pudo estar presente de vuelta en la live. Un agradecimiento a toda la gente que nos está viendo de toda América, a gente de México, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, creo que de Paraguay también vi a alguien en el chat. Así que un agradecimiento a toda la gente y les dejo la palabra para hacer un cierre cortito. Bruno, vos que te vas. No, bueno, también un abrazo ahí a los tres y también a las mujeres. A ver, Luciana, raro que no se sumó todavía, ya el próximo le vamos a dar la palabra. Así que bueno, muchas gracias como siempre a todos los que se sumaron. Va a quedar cargado ahí en YouTube después para los que lo quieran compartir. Y bueno, solamente decir que como fue el arranque y lo que fue el tema del vivo, siempre es un compromiso, ¿no? para nosotros, y ha sido, creo, la base, ¿no? de nuestro trabajo, apuntar, ¿no? a tecnologías de predios pequeños, medianos. Con esto no quiere decir que el grande no lo pueda aplicar, es más, los dos tenemos experiencia en escalas grandes trabajando, pero siempre creo que el grande por ahí la tiene más fácil, y el pequeño todo el mundo le soltó la mano, ¿no? Porque ni las universidades, ni el Estado, ni nadie se ha dedicado a
a generar tecnología para eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que vamos a seguir en ese camino. Así que bueno, les mando un abrazo y hasta la próxima, hasta el próximo vivo. Bueno, y de mi parte de acá, más que el agradecimiento por haberlo visto y a todos los que lo van a ver después, si queda grabado, decirles que hay un camino, ¿no? Hay un camino para transitar. Nosotros lo transitamos arrancándonos pedazos de los pies en las piedras y atravesándonos espinas en el cuerpo por todos lados, ¿no? Y hoy es absolutamente más fácil encontrar información que nosotros no pudimos obtener en su momento. Aprovechen la primavera de la vida, gurises. Acabamos de llegar con Juan Francisco de un proyecto en que dos personas cercanas a los 80 años van a arrancar con el pastoreo racional. No hay tiempo para esto. Tienen que arrancar ya, principalmente ustedes que son jóvenes y que están en la primavera de la vida. Aprovechen. Luego viene el otoño y después del otoño un largo invierno, nuevamente, de donde vinimos. Así que aprovechen la primavera de la vida, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Empiecen a diagnosticar por lo menos el área pequeña que tienen. Búsquenle la forma y no se olviden de registrar las cosas. Esas fotos van a ser inolvidables. No dejen de sacar fotos. Hoy en día la tecnología nos permite todo eso. Piensen en el agua, no abandonen el subsidio. No abandonen el subsidio. Piensen en intensificar. Si tienen que amputar, amputen. Pero tengan coraje. Está totalmente comprobado que esto da resultados. Así que lo que falta es nivel de información. Búsquenla y encuéntrenla y saldrán adelante. Un gran abrazo a todos y seguramente nos estamos viendo pronto. Adiós.